de webinars, pues en los cuales buscamos empezar a la reflexión, empezar a crear una comunidad de reflexión, de pensamiento, de colaboración, de apoyo, de co-creación, pues para un mundo distinto, ¿no? Lo estamos viendo desde la realidad en la que todos estamos, desde el trabajo, desde la empresa, cómo podemos ser agentes de cambio, de transformación. Y bueno, en esta reflexión o en este proceso de cambio de transformación, pues bueno, estamos pues muy contentos de compartir temas que creemos que son muy valiosos. Y el caso de hoy, bueno, y el tema de hoy, la verdad es que hoy estoy súper, súper contento porque, bueno, invitamos a un muy querido amigo que fue de esas hermosas coincidencias de la pandemia, ¿no? Que justo en la pandemia nos conocimos ya con ya una historia de intercambio de ideas, de reflexiones con Víctor Sadia. Y bueno, pues ha sido de estas cosas lindas que en estos procesos que no han sido sencillos, pero bueno, son regalos de la vida. Entonces, pues Víctor, gracias, bienvenido, muy feliz de que nos acompañes hoy. Feliz de estar aquí, gracias. Y bueno, quisiera comenzar, además de, bueno, nuevamente agradecerles y darles esta bienvenida al webinar de hoy, en el cual vamos a platicar del bienestar en la empresa. Este tema que si bien siempre ha sido importante, en los últimos años ha cobrado mucha fuerza. ¿Qué significa el bienestar? ¿Cuál es la responsabilidad a nivel de bienestar que tiene una organización con su equipo, con sus colaboradores y qué podemos hacer nosotros para promover, para desarrollar este bienestar? Y bueno, la verdad es que cuando pensamos en este tema, que es uno de los temas fundamentales que vamos a trabajar en este programa de transformación, pues la verdad es que pensé en Víctor, que viene muchos años trabajando en este tema, desde diferentes, digamos, roles o cachuchas. Y les quiero platicar de manera muy breve un poco de Víctor Sadia. Víctor es empresario, es autor, es consultor, speaker y profesor. Él es licenciado en Economía por el ITAM, tiene una maestría en Pensamiento Social Interdisciplinario por la Universidad de Nueva York y ahora está cursando el doctorado en Filosofía y Pensamiento Crítico en Suiza. Es fundador de BioCenter, una agrupación de negocios relacionados a la medicina regenerativa, de Alive, una consultora de bienestar. Es autor de 2 libros y de diversos artículos relacionados a la educación, el bienestar y la filosofía de la ciencia. También es fundador y director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida y creador del podcast que recomiendo muchísimo, Volver al Futuro. Pues Víctor, gracias nuevamente, muy contentos de comenzar esta reflexión, este espacio de co-creación, de aprendizaje juntos. Y bueno, y en esta línea, pues creo que tenemos que empezar por lo primero que para mí sería, se habla mucho de bienestar, se habla mucho de salud, pero quisiera empezar, ¿cómo podríamos entender mejor el bienestar? Digamos, sin el afán de dar como una definición así única, pero sí que nos pudieras dar algunas claves para entender este concepto de bienestar. Gracias Luis y todos por estar aquí y por favor siéntanse libres de co-crear esta conversación. Yo creo que empezaste con la pregunta clave y es una pregunta que no tiene respuesta o espero que no tengan respuesta, porque mientras más nos continuemos preguntando lo que es el bienestar, más vamos a estar tratando de construir ese viaje en vez de pensar que es un destino y que alguien más nos los va a poder definir, ya sea un diccionario, nuestros papás, nuestros presidentes, nuestros abogados. Cada quien tendrá su manera condicionada de entender esa palabra. Entonces, para mí, el bienestar es una de las preguntas que como preguntas deben de quedarse por mucho tiempo, ¿no? Habiendo dicho eso, creo que, como dices, no podemos llegar a una definición final, pero me gusta mucho hablar del bienestar con 5 conceptos, ¿no? El primero es que siempre es un continuo y no es un estado fijo o estático, no es de que estás en bienestar o no estás en bienestar, es un continuo y es un espectro siempre. Dos,
distintas esferas en las que nos movemos como seres humanos. La física, la emocional, la ocupacional, la financiera, la ambiental, la social, ¿no? La tercera es que es responsabilidad del individuo o del ente al cual le queremos pensar el bienestar. No se puede delegar a alguien más, a una institución o a alguien más. Normalmente lo hacemos mucho, ¿no? No solamente en términos de las cosas que nos dan para generar bienestar, sino también de las definiciones. Eso tampoco se puede delegar a alguien más. La cuarta es el potencial, ¿no? Se trata de siempre estar como si fuera una escalera tratando de brincar a otro escalón, aunque no llegue a ningún lugar, pero sabemos que vamos integrando y equilibrando mejor. Y la quinta es que se requiere de autoconocimiento y autointegración, ¿no? Que el bienestar es algo de volvernos a ver en el espejo constantemente y a través de eso, pues entender un poquito de dónde venimos y las cosas que tenemos enterradas abajo del iceberg, así como también reinventar constantemente las identidades que queremos expresar a través de nuestras acciones, pensamientos y nuestra manera de estar en este mundo. Bueno, creo que con estas claves que nos das, Víctor, creo que justo podemos entender a veces por qué es tan complejo hablar de bienestar y poner el bienestar, digamos, como parte de una organización, de una institución. Se habla mucho y bueno, por lo menos acá en México y creo que en América Latina hay muchas iniciativas que buscan de alguna forma ver cómo puede ser un poco más, digamos, una propuesta de responsabilidad, de conciencia de las empresas, de la sociedad, pero bueno, tú que trabajas en este tema, Víctor, y que bueno, tienes una consultora de bienestar, ¿cómo ha sido este proceso, digamos, de entender el bienestar dentro de la organización o de la empresa? Si nos cuentas un poco cómo viene, digamos, esta construcción este entendimiento que durante muchos años se veía como algo externo a la empresa, ¿no? La empresa era un lugar de producción, de fabricación, y eso, bueno, el bienestar quedaba en otro lado, ¿no? Pero viene digamos, una evolución en el pensamiento, en la conciencia de las organizaciones, pero si nos cuentas un poquito cómo ha ido entrando este tema del bienestar y cómo se ha ido entendiendo dentro de las organizaciones. Sí, claro, en Occidente tenemos esta creencia de que el bienestar es algo que se compra y que normalmente cuando más dinero tienes, más bienestar tienes. Es una creencia que tenemos, y digo creencia no en el término peyorativo, es algo que pues, pensamos que bueno, más bien es una verdad, ¿no? Y de alguna manera toda la literatura, la educación, los procesos industriales, la misma publicidad, los libros, ya sean de literatura, filosofía, economía política, van a tener ese tipo de indicios de pensar que, pues sí, mientras más dinero, más bienestar. ¿Por qué? Porque lo puedes comprar. Y muy rápidamente nos vamos dando cuenta que, pues sí es un tipo de bienestar, pero que el bienestar económico no es, digamos, la respuesta a todos los males, ¿no? Y que más bien a veces por perseguir dinero a lo mejor desocupamos otras áreas que a lo mejor no se pueden cuantificar o monetizar de la misma manera y entonces pensamos que, bueno, pues cuando tengamos tiempo, cuando tengamos dinero las vamos a poder atender. Esto aplica para tu vida personal, ¿no? Que mucha gente dice, pues voy a perseguir el dinero y después veo mi salud o mi vida amorosa, mi familia. O lo puedes ver a nivel país, de que vamos a priorizar ciertas actividades y no otras, en términos de esto, ¿no? Entonces, a mí lo que se me hace muy padre es pensar que la empresa, porque también es estos conceptos que no redefinimos, no repensamos, ¿qué es la empresa? ¿No? La empresa a final de cuentas te pones a indagar y a preguntar qué es, y terminas pues hablando que las empresas no son marcas, no son logos, no son sociedades anónimas de capital variable, no son los precios de las acciones, pues son personas, ¿no? Y al igual que las empresas son personas, pues sus proveedores son personas y los clientes de estas personas, de estas empresas, pues son personas también. Entonces estamos hablando de que de alguna manera la empresa es un agrupador de personas, ¿no? Y cuando lo empiezas a ver desde esa perspectiva, a lo mejor tu definición de bienestar se sale un poquito de la connotación económica y empiezas a hablar, ok, como personas, ¿qué significa tu bienestar? Y yo creo que hoy en día lo más importante no es redefinir la empresa, porque como decíamos es difícil, pero sí es estarla repensando constantemente.
Y si no la estamos repensando constantemente, caemos en esta idea de que vamos a seguir con las mismas inercias en las que la empresa lo que tiene que hacer para la sociedad y la comunidad es perseguir el beneficio económico y de ahí pues va a haber beneficios de otras áreas, ¿no? Y pues esto está muy acorde, como decía, a muchas teorías. Y hoy el título, ¿no? de este espacio, ¿no? Y de hecho como que llamas programa de transformación empresarial del yo a nosotros, es muy cardinal, ¿no? Porque ese yo tiene esta connotación de que estamos separados de un entorno y de que casi buscando mi propio beneficio, pues voy a terminar maximizando el beneficio de los demás, que eso es teoría económica clásica. Y cuando hablamos de nosotros, también pareciera que ese yo se está perdiendo en el nosotros, se está diluyendo en el nosotros y pierde esa individualidad, esa autonomía, esa creatividad, pensando que no, pues me tengo que sacrificar para el colectivo. Y lo que aquí es importante es entender cómo el yo y el nosotros tal vez es una y la misma cosa, no tenemos que estar escogiendo, sino que yo soy gracias al nosotros y el nosotros es gracias a muchos yos que están ahí. Y entonces hay un tema de interdependencia, no nada más en términos de sobrevivencia, no es nada más de que nosotros no estaríamos acá si no habría más nosotros, sino también en términos de la misma fibra con la que está hecha la materia, la vida y todo. Siempre es un tema colectivo y a veces nuestras teorías nos hacen pensar o dan por sentado que ese nosotros está ahí para darte servicios o para incomodarte y no porque es una entidad, digamos, eres tú mismo también, es tu mismo cuerpo, como un pulpo que tiene muchos tentáculos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a pensar de esta manera, es muy, muy padre entender que entonces te estás cuidándote a ti mismo al cuidar a los demás y al cuidar a los demás te estás cuidando y viceversa, ¿no? Y cuando te estás cuidando a ti mismo también estás cuidando a los demás, porque tú eres todas estas cosas. Entonces, tu pregunta es súper profunda en términos filosóficos y creo que siempre vale la pena quedarnos ahí. En términos pragmáticos, para no quedarme nada más filosofando, es, ya una vez que estamos repensando eso, es qué condiciones nosotros podemos crear tanto internamente en las empresas como en el ecosistema empresarial para tener esta definición de manera constante, atender todas las áreas del bienestar y saber que el dinero es un componente del mismo y no es la totalidad de la respuesta. Cuando ya empiezas por ahí, entonces solito empiezan a salir, pues vamos a empezar a valorar esto también y valorar esto también y valorar esto también. No para hacer una pirámide jerárquica, porque eso también es peligroso, siempre queremos hacerlo así, sino más bien, ¿por qué no pensar en una red? Pensar en un círculo, pensar en que pues todos es más como una espiral que vamos como tocando muchos nodos al mismo tiempo. Entonces, para aterrizar, si quieres ahorita podemos hablar un poquito de bienestar corporativo, pero mejor te dejo a ti hacer las preguntas. Muchas gracias, Víctor. Sobre todo, la verdad es que me gustó mucho este tema, como lo empezaste a aterrizar el tema de valor, ¿no? Yo creo que el concepto principal en el tema de organizaciones es el valor, ¿no? O sea, el valor que una organización puede dar a la sociedad, el valor que puede dar hacia adentro, el valor realmente digamos, el valor de todos los valores, ¿no? que hay alrededor de esto. Y a veces hablamos como de competitividad, de productividad, que bueno, sabemos que en un entorno económico es necesario, pero ¿cómo esta construcción de valor colectivo, desde este valor individual que decías que es una reciprocidad, si yo estoy bien, los demás están bien, si yo me cuido, cuido a los demás, si cuido a los demás, yo me cuido. ¿Cómo tú has visto, Víctor, que se va dando este proceso como valor en una organización? O sea, cuando empieza a haber una intención, al menos, y un proceso de cambio hacia una cultura más centrada en el bienestar, digamos, ¿cómo se va viendo, cómo se van percibiendo esos cambios? Muy concreto, digamos, en temas también de negocio, de viabilidad, de rentabilidad, etcétera. Yo creo que se requiere mucho valor para poder entrarle a este tema del valor. A lo que quiero decir es, se requiere valentía. Se requiere valentía para ampliar las definiciones de valor y creernos que son definiciones que son reales. Porque por mucho tiempo es como, sí, está padre que reguemos las plantas y que ayudemos a las personas y que tengamos productos saludables, lo que tú quieras. Pero realmente lo que estamos pensando, eso es más como desde es una estrategia de marketing, es una estrategia de relaciones públicas, o es
Si me va bien económicamente, entonces puedo empezar a ver que el valor de esas otras cosas lo puedo empezar a pensar. Y por eso se requiere valentía, porque a la hora de no jerarquizar que el dinero está arriba, sino estamos, digamos, en el... Estás yendo en contra de lo que te dijeron tus papás, estás yendo en contra de lo que hicieron las demás empresas, y eso te puede dar una desventaja competitiva porque a lo mejor tú vas a arriesgar algunas márgenes de tus ventas, vas a lo mejor quitar algunos productos que no son generadores de valor en términos de salud física, mental, emocional, ambiental, como tú quieras. Estás, en fin, tomando decisiones que te pueden poner en peligro si la medición de valor sigue siendo esta de arriba. Entonces, creo que es algo que se tiene que hacer de manera muy colectiva, pero se requiere, y esto lo hablábamos la semana pasada, Luis, es este salto al vacío del cambio del paradigma. El cambio del paradigma que dirías, ¿cómo se habla de valor desde esas perspectivas? Pues tenemos que ir más allá de hablar de valor en esas perspectivas. Tenemos que ir más allá de poner una misión y una visión que suene padrísima. O un espectacular de publicidad hablando de tu compromiso social y ambiental que tienes. O con el compromiso que tienes con tus empleados, etcétera. Es hacer un salto al vacío de que si de verdad estás valorando todas esas cosas y puedes hacer miles de cosas para darles más prominencia dentro de tus inversiones de tiempo y de dinero, pues no sabes si te va a ir bien, no sabes si tus márgenes se van a soportar, no sabes si tus accionistas les va a gustar que su margen se reduzca, no sabes si la campaña que apoyaste, en fin. Entonces, gracias por poner esta pregunta porque el valor es algo que a mí no me gusta cuando mi papá me habla, es que los valores y ese tipo de cosas, porque sigue siendo demasiado moralista el discurso. Y creo que aquí va mucho más allá. Va a ser un tema mismo de supervivencia de la especie. Y si no quieres ser fatalista, porque a mí no me gusta tampoco meter ahí, es un tema precisamente de que en el momento en que te brincas a esa decisión, estás ya viviendo ese bienestar. Tan solo porque estás preguntándote cómo equilibrar estas cosas y ese es el camino del bienestar. Entonces, es algo bien bonito porque el dilema filosófico existencial, a la hora de que te lo apropias y te adueñas de él como persona, como familia o como empresa o como país, al adueñarte de esa pregunta, ya se podría decir que estás viviendo en bienestar. Porque estás tratando de hacerlo, ¿no? No vas a llegar o no llegar. Y eso creo que nos cuesta trabajo entenderlo porque es un salto de decir, pues, ¿cómo? Hablar de bienestar es hacer bienestar, reducir mis márgenes para esto es un bienestar. Pues yo te diría que sí. El paradigma va a tardar décadas en cambiar, las empresas van a tardar décadas en reinventarse, pero se requiere más allá de los discursos moralistas de qué es el valor, el aventarnos a vivir ese valor integrador e integrativo y ver qué pasa. Fíjate que esto que mencionas, Vic, digamos, este valor creo que requiere de otra, y creo que también lo platicábamos hace una semana, de otra dimensión existencial, ¿no? Otro nivel de reflexión, ¿no? Que como tú dices, no se quede a un nivel solamente desde un tema moral, ¿no? Sino un tema más profundo existencial que tiene que ver con digamos, con toda la visión profunda, pues sí, del ser y de tu ser conectado con la creación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esto requiere reflexiones, pues más profundas, ¿no? Desde tu experiencia, Vic, ¿cómo se empieza o cuál puede ser un vehículo, una vía para poder, digamos, ir entrando desde esta visión personal y a lo mejor con primero un equipo cercano, eh, eh, ir como poniendo una dimensión más profunda, que cuando la vemos desde la dimensión superficial, o sea, cuando estamos en una lógica superficial, es muy fácil, ¿no? Caer no, pero todos lo hacen así, ¿no? Porque yo tendría que estar sacrificando, ¿no? Y recuerdo que también hablábamos la semana pasada del tema del sacrificio, que viene del concepto sagrado, ¿no? Pero, o sea, hacemos cosas porque tienen una oportunidad existencial. Pero ¿cómo tú crees que podemos ir, digamos, entrando en esta dimensión
mucho más profunda en las cosas concretas, en las relaciones, en las decisiones, en las juntas, en las reuniones, etcétera. Me encanta esta pregunta y me encanta que no diste la respuesta tú porque la quiero dar yo. Pero es vulnerabilidad. Para mí esa es como la llave que nos abre a la profundidad de las relaciones humanas, de la conexión con nosotros mismos, de sentirnos mucho más espirituales. Y la vulnerabilidad no es otra cosa que compartir nuestras fragilidades, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras ansiedades. A final de cuentas, todas las empresas, todos los países, todas las familias, todas las personas vivimos en una vida incierta, en una vida difícil, en una vida acelerada, en una vida con múltiples demandas, en una vida con múltiples definiciones. Y estamos abrumados, estamos cansados, estamos estresados, estamos enfermos, estamos necesitados. Y estas respuestas no vienen de ningún lugar como respuestas finales. Al revés, lo que vienen son contradicciones, porque unos dicen unas cosas y otros dicen otras cosas, y creemos que algún día alguien nos va a decir la verdad, cuando realmente vamos a estar siempre tirados en un universo incierto. ¿Qué haces con eso? Por experiencia, yo he empezado a entrar en temas de vulnerabilidad, no por... Bueno, uno porque me leí libros que decían, inténtalo, la gente más feliz es así. Y una vez que empiezas a intentar hablar de estas cosas, lo que recibes de vuelta es sonrisa, apoyo, empatía, conexión, propósito y este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo ahorita, por ejemplo, y esa es otra, ¿no? Tampoco me gusta hablar de vulnerabilidad desde un término moralista, ¿no? Yo te puedo hablar, o sea, yo me invitas a mí y me dices, es que Víctor es el experto de bienestar, ¿no? Es el que tiene tal... Y hay una parte en mí que, claro, pues me tengo que vestir bien y tengo que mostrar que yo sé, pero no quiero mostrar lo que no sé, ¿no? Y entonces ahí ya empezamos mal, porque entonces ya vengo a imponer una jerarquía, un saber, una definición, y no a decirles que ahorita yo estoy hablando estas palabras, pero Víctor atrás de mí está dudando de sí mismo, y eso es algo que no quiere decir, ¿no? O está tomando está apostando el estar aquí y hablar de esta manera. Entonces, para mí, no nos queda duda, más bien a nadie le queda duda que la vulnerabilidad es lo que nos ha acercado con las personas o con las cosas que más nos significan. Tus mejores amigos son siempre con los que pues, puedes compartirles tus secretos más profundos. Y yo siento que estamos en un ambiente donde la vulnerabilidad está mal vista, es de débiles, es de gente que no sabe. Y claro, el empresario no va a llegar a su junta de accionistas anual y va a hablar de las cosas que lo tienen vulnerable a él o a la empresa. O, en fin, todas ese tipo de cosas. Pero yo creo que es un paso fundamental, porque no podemos cambiar paradigmas si no afrontamos el costo existencial, el dolor existencial, la angustia existencial de estar tratando de hacer cosas diferentes, de sentirnos extraños en nuestra propia piel o en nuestra propia comunidad y no poder expresar que te sientes así. Entonces, esa palabra para mí, o esa acción más bien, es fundamental para los nuevos paradigmas y para que las empresas también se rehumanicen a los ojos de todos. Y eso a final de cuentas yo creo que te termina generando mucha empatía, más clientes, más retención de talento, más gente camiseta contigo porque están viendo la parte humana que es la que a ti te conecta como cliente, proveedor o trabajador con esa situación, ¿no? Entonces esa sería mi invitación y mi esperanza también. Muchas gracias, Vic. Sí, creo que bueno, sí hemos tenido, creo, alguna experiencia de esta dimensión, de esta vulnerabilidad, de este hacernos sensibles, digamos, esta humildad o esta sencillez bien entendida, ¿no? Desde una óptica positiva, ¿no? De reconocer nuestra capacidad, pero también reconocer estos miedos y estas incertidumbres, creo que logramos justo empezar a abrir estos espacios de conexión, estos espacios de encuentro, ¿no? Que es lo que nos falta hoy, encontrarnos, ¿no? Con el otro, un encuentro profundo, un encuentro transparente, ¿no? Un encuentro honesto con los otros, ¿no? Para construir verdaderas relaciones. Y si me permites, el yo a nosotros, el puente que une el yo a nosotros, es esa valentía de mostrarnos vulnerables ante los demás. Y en ese momento ese puente se acorta muchísimo y nos damos cuenta que somos lo mismo que los demás. Porque puede tocar su esencia o puede tocar su alma, puede tocar sus cosas muy, muy, muy privadas, muy secretas, muy dolorosas.
y esas se conectan independientemente de las palabras, conceptos e instituciones que queramos construir para hacer puentes del yo al nosotros. Esa conexión yo creo que es, como dices, Vic, es una de las claves, ¿no? Del proceso de transformación. O sea, en construir esos puentes desde esta aventura, desde esta valentía, ¿no? Es un proceso clave para esta transformación, que es un poco esta serie de webinars el programa de transformación. Hace un momento hablabas un poco como de ya mucho más aterrizado, Vic, del tema del bienestar corporativo, el bienestar dentro de la empresa. Sí, si nos podrías compartir un poquito ya algunas cosas muy, muy concretas de tu experiencia en el bienestar dentro de las empresas. Venga, pues gracias. Mira, realmente ya creo que no queda duda, se han hecho múltiples estudios que muestran que los programas de bienestar corporativo son importantes. Cuando digo programas de bienestar corporativo, pues siempre es una mezcla de cosas, pero es pensar en cómo empoderar a los colaboradores de una empresa a estar en una vida de mayor equilibrio y de mayor salud en todos los sentidos de la salud. Entonces va desde la integración de componentes básicos de la salud como nutrición, ejercicio, estrés, emociones, sueño, ¿no? La integración también sistémica de los pilares del bienestar, de alguna manera, de ver a tu persona, de tu colaborador, en todas sus esferas de bienestar emocional, físico, espiritual, ambiental, financiero, intelectual. Obviamente aprovechando vastas posibilidades tecnológicas, apps, programas, meditaciones, cosas así. Ahora con el teletrabajo también es cómo pensar que la gente también desde casa o desde oficina puede tener distintas experiencias de bienestar en su día a día. Y bueno, pasando por el coaching, pasando por trabajo en equipo, como para entender cuáles son las cosas que más nos están afectando, y pues todo tipo de programas de mejoramiento empresarial que te encuentras por todas partes, desde vamos a ponerlos a hacer yoga hasta vamos a darles cubos Rubik para que desarrollen su IQ y se vean más inteligentes, ¿no? Entonces todas esas cosas yo estoy muy a favor, y se han demostrado que pequeñas acciones tienen un impacto muy alto en la retención de talento, en la creatividad y la innovación, en una salud más tal y mucho mayor compromiso de las personas. Por eso en muchos países es ley hacerlo, y también lo que a mí me preocupa es que cuando se vuelve ley la gente es nada más, bueno, pues ya para chequear la que no me vengan a multar, pues sí, les voy a pagar un programita. Y ahí es donde el wellness corporativo creo que se puede quedar en un nivel intermedio bueno a algo que sea realmente disruptivo, que eso es lo que yo trato de promulgar. Bueno, no sé si promulgar, no es una palabra fuerte, pero trato de hablar mucho de cómo pensar en el wellness corporativo en 10 o 20 años. Y eso me interesa mucho platicarlo contigo, porque si no nos ponemos ahorita a hacerlo y creemos que trayendo un programa de yoga o darle 5 minutos de meditación al día, ya solucionamos las cosas, cuando realmente estamos agregando un menú de opciones, pero no estamos realmente conectando con las necesidades de esas personas e humanos que están ahí. Y lo que sucede muchas veces es que el líder de recursos humanos o el líder empresarial, digamos, el director de la empresa, tuvo una bronca de salud, hizo su viaje del héroe, encontró que un maestro de meditación en China le ayudó, o entendió que comiendo comida vegetariana le ayudó, o divorciándose. O sea, tendrá su propia receta que en su vida le funcionó, y naturalmente va a quererla implementar dentro de su empresa, lo cual se me hace súper bien intencionado, pero a veces no es lo que necesitamos, porque cada persona de tu empresa es muy diferente, y creemos que las ideas vienen de arriba hacia abajo, de top to bottom, en vez de adentro. Entonces, lo más importante que yo creo, y a veces yo también caigo en ese error, es diagnosticar, tomando conclusiones, leyendo artículos, libros y viendo podcasts, cuando realmente lo que hay que hacer es sentarnos con las personas dentro de las instituciones, a conectar, a empatizar, a entender qué es lo que a ellos les está posibilitando o no su bienestar, y dentro de esas posibilidades trabajar con ellos, ¿no? Entonces no es lo mismo que tú le metas un programa de meditación súper fregón cuando esa persona hace 3 horas para llegar a la oficina y no quiere pasar 3 minutos más ahí, aunque sea algo muy increíble, ¿no?
y ese tipo de cosas. Entonces creo que la lógica de cómo vamos a diseñar los proyectos del futuro no está prehecha, no está dicha en la academia, sino está en los modelos, como por ejemplo que tú conoces bien, de design thinking y de colaborar con las personas para las cuales estás diseñando los programas, para que con ellos se haga y no para ellos se haga. Sí, totalmente, Víctor. Creo que aquí nos ayudaste a hacer un puente, ¿no? Un puente entre lo que veíamos que era una necesidad existencial y una realidad realmente profunda de conexión del ser con, digamos, herramientas concretas, ¿no? Pero justo como bien mencionaste, lo más complejo, pero lo que más resultados da es ese puente, ¿no? De la persona, ¿no? Persona uno a uno, la individualidad, la riqueza que tiene cada persona, también ese reconocimiento de que cada persona tiene la capacidad y la responsabilidad de construir su propio bienestar, ¿no? Porque aquí viene otro gran reto, digamos, que tenemos que romper, que es el paternalismo, ¿no? El paternalismo jerárquico, ¿no? Que también hemos reflexionado mucho, donde la empresa, como dices, a veces con buenas intenciones, quiere tomar esta responsabilidad de dar todos los medios para que las personas digan, mira, te estoy dando todo esto para que tú seas, ¿no? Digo, para que más bien la empresa te entrega, ¿no? Un poco en esta, digamos, son raíces culturales profundas, Vic, pero y a lo mejor es una pregunta muy compleja, muy profunda, pero a veces estos patrones tan estructurados, del paternalismo, cómo pudiéramos un poco darle la vuelta en el sentido de tender estos puentes, esta vulnerabilidad, esta empatía, en vez de seguir cayendo, digamos, en la tentación, ¿no? De la directriz de arriba hacia abajo, de la directriz del director general, etcétera. Bueno, me voy a aventurar con esta respuesta, pero podría pensar que mucho del paternalismo viene de una inseguridad en uno mismo. Y, y creo que por ahí precisamente la vulnerabilidad nos ayuda a vernos en el espejo y decir, ¿por qué yo quiero imponer mi manera? A veces pareciera que está súper bien intencionada, pero vemos paternalismos, el gran papá, ¿no? El gobierno que te va a dar todas las cosas, o los medios de comunicación, o mismo como padres de familia, le voy a dar todo a mis hijos, o tu médico, ¿no? Que también va a ser paternalista y te va a decir, yo sé más que tú, ese tipo de cosas. Tal vez hay una duda en todos nosotros que queremos tener tonos paternalistas en de verdad estoy en lo correcto tengo suficientes dudas y lo quiero afirmar desde esta manera. Entonces yo nos invitaría a todos, y me incluyo en esto porque yo también soy paternalista, en explorar cuánto es inseguridad, cuánto es el no saber y el no querer mostrar ese no saber a las personas que dependen o jerárquicamente pensamos que están por debajo de nosotros, que también es una construcción que nos damos. Eso por un lado, para tocar el tema de vulnerabilidad. Por otro lado, muchas veces cuando tratamos de hacer este tipo de cosas, como que diríamos, nos gustaría que haya gente que despierte, ¿no? Que despierte ante su bienestar, que despierte ante su vida. Y eso también es una connotación paternalista, como de decir, pues es que yo ya le di todo y esa persona no quiso. Ahí hay que tener también las razones culturales y sistémicas de por qué somos como somos, porque también pensamos que la gente son autónomas, somos autónomos, cuando estamos condicionados por las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales con las que hemos crecido. Y esa autonomía realmente está muy controlada por lo que estamos viendo en las redes sociales, por lo que estamos viendo en la televisión y así. Entonces también esos comportamientos se han mamado desde que somos muy pequeños. Y no sé, es fácil decirlo, pero difícil, porque es un condicionamiento de nuestra propia subjetividad. Entonces, el viaje del bienestar creo que radica la analogía de salir, de despertar, quitarte los barrotes, es buena, pero no siempre podemos culpar al prisionero de que no se puede quitar esas barreras, porque ya lleva años de condicionamiento y todo su entorno lo está haciendo actuar y vivir de la misma manera. Entonces, yo creo que hay que hacer las dos cosas. Bueno, lo que ya dije del paternalismo, de hacer la autoevaluación, pero cuando queremos ayudar a las personas a encontrar esta responsabilidad y este despertar,
no nada más culpar a las personas de por qué no están despertando y son flojos o son glotones o son sin fuerza de voluntad o hasta a veces hasta tontos, con un discurso moralista, por lo tanto paternalista, y ver las condiciones sistémicas, dónde trabajan, cómo se comunican, quiénes son sus relaciones, quiénes son sus papás, quiénes son sus maestros, quiénes son sus gobernantes, qué mensajes están recibiendo a través de todos los contactos con el mundo. Y ahí también entender que a muchos sistemas y estructuras les ha convenido, y no lo digo en términos críticos de que son malos, les ha convenido estandarizar y dejar a las personas sin demasiada poder de decisión y sin demasiada autonomía. Jugaría en esas perspectivas y creo que todos, como viajantes del bienestar que queremos ser, tenemos un papel que jugar en todas estas, ¿no? Como cuando tenemos roles paternalistas, cuando vemos roles paternalistas, cuando podemos criticar todo lo que tenemos alrededor desde un lugar no de teoría de la conspiración y ustedes son los malos, sino también entiendo tu contexto y cómo podemos hacer para que este sistema evolucione de otra manera. Y claro, y tú lo sabes también, trabajar desde una posición de coaching con las personas para darles poco a poco herramientas de autoconocimiento para que sean herramientas de autocreación y autotrascendencia. Entonces, son muchas cosas, te di una respuesta que podríamos pasar horas desmenuzando, pero bueno, en fin, quise dar el panorama. Buenísimo, Vic. Creo que nos diste algunas claves, ¿no? Que a veces es lo que necesitamos para empezar el camino de cambio. A veces creo que también es muy aventurado querer dar respuestas, ¿no? Bueno, en general en todo, pero creo que estas claves que nos das de reflexión, de autoobservación, creo que son muy importantes para ir identificando en el tiempo, porque yo también creo que es un proceso de sensibilidad y de conciencia que va a diferentes ritmos, ¿no? Pero creo que estas claves nos pueden ayudar a reconocer cuando, no sé si tengamos la respuesta, pero por lo menos a reconocer cuando nos estamos yendo por el camino que no queremos ir, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho la sinceridad y la intención, digamos, de llegar lo más cercano a esta respuesta, Vic. Muchas gracias. Quisiera ahorita abrir el espacio quizá para tener unos minutitos de diálogo aquí a los que muy atentamente, amablemente nos están escuchando. Si alguien quisiera compartir alguna reflexión en este espacio de co-creación que estamos haciendo con Víctor. Adelante. Adelante, Aldo, por favor. Víctor, muchas gracias, fue un placer escucharte realmente. Y me quedan como algunas palabras claves de este momento que pasamos juntos. Uno es nosotros, otra es vulnerabilidad, otra es empatía, y otra no la dijiste, pero me quedó a mí como palabra, que es como una autonomía ficticia, aunque no creo haberte interpretado bien, como la ilusión de autonomía en el mundo que finalmente seguramente termina atentando contra el bienestar. Una pregunta a propósito de las dos primeras palabras, que es nosotros y vulnerabilidad. Porque cuando hablabas de vulnerabilidad, decías esta que forma parte del bienestar y finalmente creo de la madurez de la persona, la capacidad de mostrarse tal cual es, no Superman, sino tal cual somos. Además es curioso porque en el mundo no hay Superman, salvo en la ficción, pero y tratamos de crear a veces esa imagen de perfección que todos sabemos que no existe. Entonces, pero por otro lado, me preguntaba si por un lado está la capacidad de mostrarse tal cual somos, pero si
uniéramos la primera palabra, que es el nosotros, con vulnerabilidad, ¿no formaría parte también del bienestar la capacidad de acoger al otro en su vulnerabilidad? Porque pienso que no nos mostramos así, muchas veces porque no tenemos quien nos acoja así. Entonces, qué desafío, porque de alguna manera implica de alguna manera un despojo, ¿no? Perderte, y porque si no el otro no encuentra lugar para mostrar lo más íntimo, lo más difícil, lo que atenta contra la autonomía ficticia que nos intentan decir. No sé, Eco. Estás silenciado, Vic. Gracias, Aldo. Muy poderoso lo que comentas. Te voy a decir tres cosas. Me gusta la palabra autonomía ficticia y creo que vale la pena que sepamos que todos somos autónomos, pero también somos autómatas. Y dependemos de muchas cosas que nos están condicionando y no pensar que nosotros somos los que estamos decidiendo siempre estar en la cárcel. Hay distintos tipos de cárceles según las condiciones en las que vivimos. Entonces es muy importante porque si no, sí somos hipermoralistas, ya sea para culpar a los carcelarios o para culpar a los prisioneros, cuando realmente los dos tenemos ahí un grado de autonomía y un grado de ser el que mueve perdón, el que mueve del títere, y somos también el títere mismo que pues, nos están moviendo por muchas cosas. Esto que dices de nosotros y de la vulnerabilidad es muy poderoso cuando tú haces yo hago un espacio para que tú puedas exponer, mostrar, compartir tu vulnerabilidad, y en ese mismo momento tú haces un espacio para que yo haga la mía. En ese momento de co-creación, ese nosotros esa vulnerabilidad es imposible sin el nosotros. Y ese nosotros es imposible sin la vulnerabilidad. Entonces es algo súper poderoso. Y yo te diría que el nuevo Superman, porque dices que no existen Supermanes, yo creo que no existen Supermanes como los de los cómics, pero los nuevos Supermanes, o al menos esto a lo mejor sí es ciencia ficción por ahora, pero el nuevo Superman tal vez es el ser que se puede mostrar más vulnerable. Porque la vulnerabilidad paradójicamente te da fuerza. La vulnerabilidad te da fuerza porque te quita lastres, te quita juicios, te quita penas, te quita vergüenzas, te quita dolores, te quita todas las cosas que nos detienen a la hora que vulnerablemente lo compartes. De alguna manera te adueñas de tu propia historia y tu historia ya no tiene poder sobre ti. Ahí es cuando eres en Superman. Yo, en mi libro, por ejemplo, compartí una historia que nunca me imaginé que iba a compartir, que era la primera vez que tuve relaciones sexuales, que no pude tener una erección, y por años fue una experiencia que me hizo sentirme vergonzado, de menos, no solamente afectó mi vida sexual, afectó mi autoestima de muchas maneras, y tuve culpa, rencor, coraje, dolor, tristeza, en fin, mil cosas. Y en el momento en que empiezo a escribir esto y empiezo a adueñarme de esta historia, me doy cuenta que puede ser que a 1000 personas les pase o no, no importa, pero el hecho de yo haberlo compartido me ha conectado mucho con esas personas, lo cual eso ya es una generación de bienestar. Y dos, ya esa historia ya no me está, ay, es que tú eres, ya, pues sí, me pasó, lo supero y vamos para adelante, como todos nos caemos y nos levantamos cuando asumimos que nos caímos y no decimos como si no nos caímos, ¿no? Entonces, creo que la vulnerabilidad es un potencializador de superpoderes. Muchas gracias, Víctor. Adelante, Roxana. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, Víctor, la verdad que estoy impresionada por todo lo que tú has expuesto esta noche. Yo he trabajado muchos años en proyectos de desarrollo en Bolivia y siempre me preguntaba, porque después de que expulsaron a la cooperación internacional, ¿por qué no quedaba nada, no? Porque no se trata solamente del dinero o el financiamiento que llega del exterior, sino de las capacidades de las personas, ¿no? Entonces, yo tendía mucho a culpar al gobierno, ¿no? Al gobierno de turno, porque de todo el tiempo que íbamos a estas regiones donde no había desarrollo,
nos atendía gente en las alcaldías, las municipalidades que colaboraban con nosotros, gente del lugar, ¿no? Y cuando entró este gobierno, tú llegabas a un pueblito, pero el más alejado que se pueden imaginar, y nos atendía una secretaria que era cubana, ¿no? O habían despedido al director del hospital porque era un venezolano, digamos, el que estaba ahí, ¿no? Entonces realmente yo culpaba mucho, ¿no? al gobierno por no dar las facilidades, por expulsar a la cooperación, pero también yo siento, escuchándote hablar, como que es una falta también de que nosotros somos capaces de, ¿no? Entonces, es un ejercicio, yo creo, muy importante el que dices, enfrentarnos a nuestros miedos, superar nuestros miedos, pero yo creo que este diplomado, estas charlas que ustedes están dando, dan justo en el clavo, como decimos nosotros, porque es eso, ¿no? Es entrar en las organizaciones y transformarlas, pero al revés de lo que han hecho estos gobiernos, ¿no? Sí, más bien en comprender la realidad y que uno trabaja con personas y que son esas personas que van a llevar adelante, ya sea proyectos o empresas. Me ha pasado lo mismo con la empresa privada, ¿no? Igual uno trata de cambiar las estructuras, pero se choca precisamente con esos miedos, ¿no? Que tienen el dueño o el empresario de, ah, yo no me puedo mostrar vulnerable, ¿no? Yo tengo que ser malo, yo tengo que castigar, porque si no, a mí no me van a respetar, ¿no? Entonces, y lo mismo, ¿no? Por más de que he trabajado varios años en un hotel, concretamente aquí en mi ciudad, lo mismo, ¿no? No quedaba nada de todo lo que habíamos hecho, ¿no? De todo el trabajo y todo el esfuerzo que habíamos hecho con mi equipo, digamos, de trabajo. Entonces yo creo que ustedes han realmente encontrado la temática perfecta para poder cambiar estas estructuras, ¿no? Y poder obviamente mejorarlas, ¿no? Y parte del ser humano, ¿no? Parte del ser humano. Entonces, especialmente en servicios, ya sea en proyectos o en empresas que prestan servicios, la persona es el centro, ¿no? Porque de nada sirve que yo tenga un hotel de lujo si yo trato mal a la gente que trabaja conmigo, que va a tratar mal a mi cliente que llega, ¿no? Entonces, realmente, gracias, de verdad, gracias por todas estas aclaraciones también, ¿no? Gracias, Roxana. Yo creo que estas aclaraciones son precisamente del verbo aclarar y vamos aclarándonos todos constantemente. Algunas cosas se aclaran, otras cosas se opacan y respetar este juego constante mientras estemos conscientes. Yo creo que tu punto es un es un tema difícil, ¿no? Y más en América Latina, bueno, yo creo que en todas partes, pero en América Latina donde tenemos historia de un descontento con las fuerzas gobernantes, endémico desde la colonia. Y claro que culpar al gobierno es siempre un tema muy justificado, es un discurso justificado, con toda la razón del mundo, pero no nos lleva muy lejos, ¿no? O sea, podemos vivir en eso y hay una cultura de eso y puedes tener muchos followers y escribir muchos artículos y hasta abrir ONGs y tal. Y no creo que esté mal. Ese tipo de discurso nos ayuda a abrir los ojos, a exponer las barbaridades que suceden, definitivamente. Pero estigmatizar, culpabilizar, señalar a estos grandes gobernantes como los malos del cuento, nos deja también en una dualización, en una polarización que no nos deja avanzar muy lejos. Entonces, siempre nos imaginamos, cuando yo esté ahí, yo movería las piezas diferente, ¿no? Y se nos olvida que esas personas también los están moviendo a ellos, los mismos sistemas tienen demasiadas fuerzas y que no son son igual o sea, son autónomos, pero también autónomos ficticios porque también obedecen a otras fuerzas. Entonces, los gobiernos y las estructuras tan rígidas o tan perversas también son personas. Y al menos yo trato de ser crítico, pero siempre con estos matices y decir, pues yo empiezo por lo menos conmigo, con mis hijos, con mis amigos, con ustedes y así. A final de cuentas, si nos queremos esperar a que alguien de nosotros lo elijan al presidente y así, tal vez posponemos mucho de nuestra vida esperando que las piezas se vayan a mover de esa manera, cuando se pueden mover desde otras dimensiones, con otras lógicas. Y es como ahorita, tú puedes tener los lentes para ver de que todo está mal en el mundo
y también los lentes de que todo está bien y tiene suficientes razones para los dos. Y entonces yo sí creo, y a lo mejor esto sí es, como todo es un salto de fe, yo creo, o quiero creer, y quiero crear, ¿no? Porque creer y crear tienen mucho que ver. En ese mundo de abundancia, en ese mundo de comunidad, de bienestar, de riqueza interdimensional. Y si vivo de esa manera, me imagino que el mundo va a reflejarse de esa manera también, porque como decíamos al principio, yo soy ese mundo y el mundo soy yo. Entonces, eso al menos a mí me deja dormir, sabiendo que puedo estar completamente equivocado y frustrarme en 10, 20 o 30 años. Pero prefiero vivir con la esperanza y la valentía de la esperanza que la cobardía de la estigmatización y la crítica. Muchas gracias, Víctor. La verdad es que quiero agradecerte muy profundamente, Víctor, primero por la confianza, por el tiempo, pero también por tu vulnerabilidad, por tu transparencia, por tu sensibilidad, por tu sencillez de todo lo que nos compartes y que pudimos vivir, como decía Aldo, este momento juntos, ¿no? Y compartir este momento juntos. A mí me queda mucho que el bienestar es una de las tantas claves que hay hoy para cambiar el mundo. Creo que cuando vemos el mundo desde esta clave del bienestar, justo esta pregunta última que me hacía Roxana, que me hacía mucho pensar, ¿no? Ya no es un espíritu de voy a ayudar, ¿no? Sino, si voy en la clave del bienestar, voy a compartir, ¿no? Porque el bienestar, como dices, es el yo, el nosotros, es ir y venir. Entonces, es distinto cuando lo lees desde la clave del bienestar porque digamos, un poco si en esa clave, pues tenemos que salir con más bienestar, ¿no? No dar cátedra, no dar soluciones, sino construir algo juntos que nos saque, que nos lleve a salir mejor, ¿no? Más contentos, más tranquilos, más felices, con menos carga, como decías, de raíces, de culturas, de pesos, de miedos, ¿no? Sino que el encuentro de esperanza, ¿no? Este encuentro donde nos vemos y donde sabemos que una de las claves es esta, nos alimenta esta esperanza, ¿no? De que, como dices, esta valentía de la esperanza que decías al final, ¿no? Entonces, padrísimo. Bueno, yo agradecido, feliz, Vic. Ojalá tengamos muchos otros espacios de reflexión. Y bueno, gracias también a todos los que compartieron desde las preguntas, desde la escucha profunda, desde hacer este espacio, ¿no? También para que Víctor pudiera compartir, expresarse. Gracias también por su silencio, por su espacio, por la escucha. Y bueno, recordarles por aquí, si me ayudas a poner otra vez, Sara, el link del programa. Porque bueno, lo puso Sara, pero no sé si todos lo ven aquí en el chat. Recordarles también, vamos a abrir ya inscripciones muy pronto, el 1 de mayo, para los que también quieran profundizar en este camino de interioridad, de reflexión, y en ese proceso de interioridad, reflexión, un proceso de transformación. Gracias también por la frase que nos compartes, Vic, aquí en el chat, y bueno, un abrazo a cada uno y muchas gracias por este momento. Gracias, Vic. Gracias a ustedes, un privilegio seguir en contacto, y pues yo también me voy como muy contento. Estas cosas no suceden en monólogo, y sus palabras, sus gestos, sus miradas, sus sonrisas, pues van alimentando la gasolina que se necesita para atreverse a decir las cosas y sentirse suficiente para poderlo hacer. Así es que gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Víctor.